Vamos a abrir la Biblia en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. Y he titulado el mensaje de esta noche, Doctores del Tiempo. ¿Y por qué doctores? Porque ¿cuál es la función del doctor? Es examinar a una persona cuando se acerca para poder cobrar la salud, para tener un mejor bienestar. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? ¿Qué es lo que hace ese doctor? Va a examinar. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen, el doctor va a examinar? Ahora míralo el que está a tu lado y dile lo siguiente. Es tiempo que comiences a examinar tu vida. Vamos, dile. Es tiempo que empieces a examinar tu vida. Pero no solamente que nos examinemos, como dice la Biblia, sino que podamos examinar en qué tiempo estamos viviendo. Nos encontramos con este equipo de trabajo que ellos examinaron en qué tiempo estaban viendo la necesidad de la gente y se activaron. ¿Cuántos están aquí? Porque cuando uno comienza a observar, a examinar, a ver las cosas y saber dónde uno está parado, uno se activa. Entonces veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 8 versículo 5. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Mira lo que está a tu lado y dile lo siguiente, si tú guardas los mandamientos, no vendrá el mal sobre tu vida. ¿Vieron? Porque muchas veces decimos, será bueno, es bueno que puedas meditar en la palabra, porque cuanto más conocemos de Dios, más conocemos cómo Él piensa, más sabemos en qué tiempo estamos viviendo, más conocemos su palabra. El mal cuando venga, Dios nos advierte antes para que no pasemos por ese mal. Y luego dice lo siguiente, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio, ¿cuánto dicen el corazón del sabio? Discierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio discierne el tiempo y discierne el juicio. ¿Por qué? Porque sabe en qué tiempo está viviendo. Ahora si te pregunto, ¿sabes en el tiempo que estás viviendo? ¿Qué me vas a decir? ¿Cómo son los tiempos? Porque la Biblia nos dice que cuando llegamos a este tiempo, a los últimos tiempos, dice que la maldad se multiplicará. El amor de muchos se enfriará. Cuando conocemos en el tiempo que estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta de cosas que Dios nos advierte para que no experimentemos el mal. Vieron que hay personas que dicen, che, cada vez estoy peor, pero no sé por qué. Porque no hay alguien que le advierta en el tiempo que está viviendo. ¿Por qué? Porque no conoce a aquel que conoce los tiempos pasados, presentes y futuros. Fíjense cómo dice, el sabio sabe discernir el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo. ¿Cuánto dicen? Hay tiempo para todo. Y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuando haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Mira lo que está a tu lado y dile lo siguiente, ¿quién te lo va a enseñar? ¿Cuánto dicen? Dios. Él nos hace sabios, ¿para qué? Para que podamos pensar como sabios. Él nos adelanta todas las cosas, ¿para qué? Para que no caigamos en el mal. En un momento un profeta estaba con su criado, se despertaron en la mañana y cuando ese criado estaba ahí con temor por ver un ejército que los rodeaba, dice, fue rápidamente al profeta y le dice, mira, estamos complicados, nos rodean. Y el profeta dijo, tranquilo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué? Porque donde iba el profeta, lo estaban buscando para matar. Y cuando él iba a un lugar y los enemigos venían sobre él para destruirle, Dios se lo advertía antes para no pasar por ese lugar. Porque Dios le advertía las cosas antes, ¿para qué? Para que él no pase por ese mal.
¿Cuánto dicen Dios me va a advertir? Todas las cosas. Ahora bien, hay cosas que nosotros desconocemos, pero hay cosas que Dios quiere que la podamos entender. Porque Dios no quiere tener hijos que sean ignorantes, Dios quiere tener hijos sabios. ¿Cuántos son padres? A ver, ¿cuántos? ¿Quieren tener hijos ignorantes o hijos sabios? A ver, ¿cuántos? Hijos sabios. Hijos sabios, entendidos, que no pasen por el mal, al contrario. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas, ¿cuánto dicen? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, ¿cuánto dicen? Las reveladas son para nosotros, ¿cuánto dicen? Son para mí y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Pero hay cosas que son reveladas a nuestra vida y a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no pasemos por ese mal. Hay cosas que nunca vamos a saber por qué Dios hace ciertas cosas. Seguramente que en la eternidad Dios nos va a poder decir por qué tantas cosas que tal vez no entendimos. Pero hay cosas que son reveladas y Dios quiere revelar. Cuanto más revelación recibimos de Dios, menos vamos a pasar por el mal. Porque en ese momento, cuando Dios te revela algo, es para tu bien. Recuerdo hace unos años atrás una familia aterrada, porque cuando iban a dormir en la habitación de su niño, veían sombras, escuchaban ruidos. El niño se despertaba por las noches gritando. Y gritaba: mamá, papá, hay un hombre aquí. Claro, los padres iban, prendían la luz, se disipaba todo. Pero claro, ese niño, todas las noches cuando iba a dormir, veía un hombre en su habitación que se sentaba en la punta de la cama y comenzaba a tocarle las piernas. Y ese niño aterrado gritaba. Entonces la madre dijo: vamos a hacer una cosa, voy esta noche a dormir con él. Y así fue. La madre se fue a dormir con el niño y cuando estaban descansando por la noche, esa madre comenzó a experimentar lo mismo que su hijo y aún peores cosas. Comenzó a ver un hombre que estaba ahí, se le sentaba, comenzó a tocarle a ella desesperada gritando. Fue su esposo, prendió la luz, todo se disipó. Algo pasaba. Pero Dios, en su gran misericordia, tenía que traer a ese hogar entendimiento de lo que estaba pasando. Entonces se comunicó conmigo, fuimos con mi esposa a ese hogar y nos explicaron la situación y fuimos a esa habitación. Cuando entramos a esa habitación nos encontramos con un montón de objetos, que esos objetos son atracción de demonios, idolatría y cuantas cosas. Y en ese lugar oramos, rompimos con esos objetos que estaban en ese lugar. Y hasta el día de hoy, cuando yo les pregunto, nunca más les pasó otra vez eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que son secretas y hay cosas que Dios trae revelación para que no experimentemos el mal. Dios no quería que esa familia viva atormentada, entonces Dios reveló cuál era la causa para que esa familia viva con miedo, con temor y aterrada de lo que pasaba por las noches. Dios reveló la causa y a partir de ese momento pudieron descansar en paz. Hay cosas que son secretas de Dios, pero hay cosas que Dios las revela para que vivamos en paz. Por algo dice la Biblia que Dios le habló a su siervo y le dijo: mi presencia irá contigo. ¿Por qué? Porque vas a tener paz.
Esa familia hasta el día de hoy vive la libertad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios reveló. Muchas veces en casa hay cosas que uno desconoce. Y cuando Dios revela, la semana pasada uno de los hermanos me dijo, hay un montón de cosas que la quiero romper porque son de maldición. Dios le reveló a nuestro hermano cosas que estaban en su hogar que necesitaban ser quitadas de ese lugar. Las rompió, las tiró y tuvo paz en su corazón. Porque cuando Dios revela, en el tiempo que estamos viviendo, las cosas que están a nuestro poder, es para que sea todo de bendición y no de maldición. Estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha confusión de todo tipo. Confusión sexual, confusión social, confusión en la familia, confusión en el trabajo, confusión de todo tipo. Y la Biblia nos enseña que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Donde hay confusión, ¿cuántos dicen? Está Satanás detrás de todo eso. Pero como Dios es un Dios de paz y Él no quiere que haya confusión, Él nos revela, nos advierte para que no experimentemos mal. Vamos a ver en las noticias, ¿no? Que este mes va a ser el mes más frío de tantos años. ¿Por qué? Porque comienzan a ver con cosas que ellos tienen en su poder para saber si va a ser frío, calor, si va a llover, es así o no. Pero no se dan cuenta, examinan el tiempo, examinan las nubes, van a ver si va a llover o no, pero no examinan, no se dan cuenta en el tiempo que estamos viviendo. No se dan cuenta que Jesús está por volver. No se dan cuenta que si no entregan su corazón a Jesús, su vida va a ir a un infierno y no a un paraíso con Dios. Pero no es tiempo de ahora, sino también era tiempo cuando Jesús estaba. Veamos lo que dice el libro de Lucas capítulo 12, versículo 54. Lucas capítulo 12, versículo 54. Porque Jesús los reprende por conocer de dónde viene el viento, qué va a pasar si va a llover por ciertas cosas. Conocían ese tiempo, pero no sabían en qué tiempo estaban viviendo. Lucas capítulo 12, versículo 54. Miren lo que Jesús le decía. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decid, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur y decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabed, dice, distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Saben lo que puede llegar a pasar con lo del cielo, lo de la tierra, el viento, cuando va a llover? Y no pueden distinguir en el tiempo que están viviendo. No se dan cuenta que Satanás se ha enfocado contra la familia para destruir el hogar, para levantar uno contra el otro, para que no haya paz. Cuando la Biblia dice que una familia que está plantada firme sobre la roca es una familia firme y estable. Y cuando están juntos, se reúnen para estar juntos, la bendición de Dios cae sobre esa familia. Pero Satanás, ¿qué quiere hacer? Dividir, causar confusión, para que la familia no viva el propósito y el plan que tiene para ellos. Porque los propósitos y los planes de Dios, cuando dicen, son de bendición. Pero el propósito de Satanás es de causar división y es la maldición. Porque hay tantos matrimonios divididos, separados, quebrados, muchas veces por un tercero que se metió en el matrimonio, causando algo para que haya una separación, una ruptura. Porque Satanás, que vino a matar, robar y destruir. Mas Jesús, que vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Jesús, hablando con ellos, le dice: hipócritas, ustedes saben distinguir cuando va a llover, si viene la nube de un lado,
el viento si viene del sur, lo que va a pasar, y no se dan cuenta en qué tiempo están viviendo. ¿Por qué? Porque el corazón del sabio sabe discernir en qué tiempo está viviendo. Muchos dicen, vendrán tiempos mejores. La Biblia dice que la maldad se multiplicará. ¿Vendrán tiempos mejores sobre la iglesia? Sobre la iglesia, claro que sí. Porque Dios nunca va a desamparar a sus hijos. ¿Cómo será el amor que Dios tiene por sus hijos y por su iglesia? Que no le va a hacer atravesar. No le va a hacer atravesar una tribulación futura que va a venir. Cuando es antes que venga eso, antes que venga esa tribulación, antes que aparezca el anticristo, Dios sabe lo que hace con su iglesia, lo saca antes. Porque Él los ama tanto que no le va a permitir que pasen por el dolor. Demasiado que por ser hijos de Dios ya la persecución está. La burla en el trabajo, el bullying sobre los niños, y donde uno está, que te quieren golpear, que se te burlan y tantas cosas. Pero cuando uno busca de conocer en qué tiempo está viviendo, Dios se lo advierte antes. Y no solamente que se lo advierte antes, sino le advierte para que no pasen y caiga como muchos han caído por confiar en sí mismo y no confiar en Dios. Jesús le dice, hipócrita, ¿conocen tanto eso? ¿Por qué no conocen el tiempo en el que están viviendo? ¿O no saben que voy a ser quitado? ¿O no saben que en 3 días voy a resucitar? Pero claro, ellos estaban pensando en las cosas terrenales y descuidaban pensar en las cosas que provienen del cielo. Y para eso tenemos que examinar todas las cosas. ¿Cuántos dicen voy a examinar todas las cosas? Examina lo que hay en televisión. Examina lo que pasa en las escuelas. Examina lo que pasa en tu trabajo. Examina lo que pasa en el hogar. Examina lo que pasa en el barrio. Examina lo que pasa en tu ciudad. Cuando tú examinas te vas a dar cuenta y Dios te va a revelar y te va a mostrar las cosas que están pasando. ¿Para qué? Para que tú puedas ser de bendición donde hay maldición. Que tú puedas ser luz donde hay oscuridad. Veamos lo que Pablo les habla en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Y Pablo les dice, examinarlo todo. ¿Cuánto dicen? Debo examinar todo. Y cuando decimos examinar todo, ¿cuánto dicen? Voy a examinar todo. No es que algunas cosas las puedo examinar y otras no. Tengo que examinar todo. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique, cuando dicen, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen voy a examinar todo? Pablo le dice examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Cuántos dicen voy a retener lo bueno? Y me voy a abstener de lo malo. Porque en todas las cosas que vamos a estar viviendo vamos a encontrarnos con cosas buenas y cosas malas. Y cuando nosotros comenzamos a examinar y ver qué está bien y qué está mal, tenemos que tomar decisiones. Mira lo que está a tu lado y dile, hay que tomar decisiones. Examinamos todo, lo bueno lo retenemos. ¿A cuánto le gustan cosas buenas? Reténlo. ¿A cuánto le gustan cosas malas? Deséchalo. Lo bueno lo voy a retener, lo bueno lo voy a hacer mío, de lo bueno voy a aprender. Viendo el ejemplo en familias que siguen a Jesús, voy a aprender de ese ejemplo. Viendo personas que trabajan y se esmeran y se esfuerzan para sacar a su familia adelante, voy a aprender de ese ejemplo. Pero esos malos ejemplos y esas cosas que veo que no son buenas, las voy a desechar.
Porque no todo lo que vemos está bien y no todo lo que vemos está mal. Por eso Dios nos quiere traer revelación, sabiduría. ¿Para qué? Para conocer en qué tiempo estamos viviendo, en este tiempo, qué es y cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Porque hay cosas que desconocemos, pero hay cosas que Dios te la quiere revelar. ¿Para qué? Para hacerla tuya. Y hay cosas que Dios te quiere revelar para sacarla de tu casa, para cortar con amistades, para romper con ligaduras en las cuales te llevan a sufrir, a tener miedo, temor, a ser una persona negativa que en vez de emprender hay miedo y temor a emprender por miedo a fallar. ¿Cuántos están aquí? Pero Pablo le dice: examinalo todo, retené lo bueno, abstenete de lo malo. De toda especie de mal, abstenete. Y cuando uno hace eso, fíjense lo que dice en el versículo que sigue. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuánto dicen por completo? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. ¿Cuánto dicen sea guardado? Irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú examinas todas las cosas y recibes la revelación de Dios para no equivocarte ni fallar con cosas que tú tienes que mejorar y superar, Dios te la muestra, Dios te la revela para algo. ¿Por qué? Porque Él te ama tanto que Él quiere guardar tu espíritu, Él quiere guardar tu alma y Él quiere guardar tu cuerpo. Somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor lo quiere hacer por completo. Él quiere guardar tu alma, Él quiere guardar tu espíritu y quiere guardar tu cuerpo. Quiere que ninguna de esas tres cosas experimenten mal. ¿Y saben para qué? ¿Saben para qué? Dice, ¿para qué? Para guardarnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él está para venir, pero Él no quiere encontrarse con una iglesia que esté destruida, una iglesia que esté dando lástima, una iglesia que esté ahí con su alma triste, enferma, diciendo: me siento mal, siento que todos abusan de mí, siento que todos me golpean. No, Él quiere encontrar una iglesia en la cual su alma, sus sentimientos saben que no dependen de otra cosa más que lo que viene de arriba. No quieren que el Señor venga a buscar a su iglesia y se encuentre con que el cuerpo está todo destruido, que no tengan fuerza ni para salir a trabajar, ni para caminar, ni para nada. Por eso dice la Biblia que todo aquel que necesita un milagro, necesita algo, se lo pida, porque Él está dispuesto a responder y a darlo. Cuando el alma está enferma, necesita que Dios intervenga. Cuando el espíritu de una persona se sienta atormentado, afligido, necesita de que Dios intervenga. Cuando una persona está enferma en su cuerpo, hay una enfermedad golpeando su vida, necesita de que Dios intervenga. Y Dios nos asegura que Él va a intervenir. ¿Por qué? Porque dice que Él quiere guardarnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es trabajo del Espíritu. Por algo dice la Biblia que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu necesitan del Espíritu Santo, para que el Espíritu intervenga en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando estamos sin fuerza, Él nos dé fuerzas nuevas. Cuando parece que nos estamos cayendo, Él nos toma de la mano y nos mantiene ahí, firme y estable. Porque Él nos ama tanto que Él quiere que nos mantengamos firmes, sin caer, esperando con los brazos abiertos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo: yo iré a vosotros. Y Él va a venir. Y todo lo que Él promete cumple. Todo lo que Dios promete cumple. Por eso en esta noche tú tienes que saber en qué tiempo estás viviendo. El diablo quiere destruir el hogar, la familia, tu economía y todas las cosas. Pero Jesús te quiere guardar sin caída. Quiere guardar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu familia y todas las cosas. Y cuando venga el conflicto,
que Satanás quiera poner sobre tu vida, sobre todo lo que tú tienes, tú sabes que tienes un Dios que es mayor a ese conflicto, que es mayor a esa oposición, que es mayor. Nuestro Dios no solamente que es grande, sino que Él es todopoderoso. Si en esta noche comenzamos a tomar testimonio de cada uno de ustedes, seguramente que alguien de ustedes va a decir: Dios hizo eso conmigo, Dios cambió la historia de mi vida. Pero seguramente que va a saltar otra persona y va a decir: y el Señor sanó mi vida. Y otra persona va a decir: y el Señor restauró. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un testimonio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el plan y el propósito de Dios sobre nuestra vida. Guardarnos, restaurarnos, ayudarnos para cuando el Señor venga a buscarnos, nos encuentre firme, estable, con los brazos mirando hacia arriba, sabiendo de que ahí viene nuestro galardón con nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen a eso? Entonces, como está, ponte de pie. Ponte de pie, porque cuando hay personas que dicen: